Las puertas abiertas del edificio dejaban entrar y salir gente. También dejaban ver desde afuera el largo corredor que lleva a todos los departamentos de la planta baja. Al lado de las escaleras, un letrero improvisado en una cartulina advertía que había que tener cuidado al pasar por ahí. La tapa de la cisterna había sido retirada. Estaba recargada sobre la pared. La humedad de este rectángulo de piedra ya había formado una mancha en el muro. Los vecinos pasaban y veían el oscuro agujero en el piso. Algunos se detenían a observar al interior y otros solo pasaban de largo. Nadie había visto la cisterna abierta, y es que de hecho jamás se le había dado mantenimiento. Contrataron a quienes hicieran una limpieza profunda, ya que últimamente el agua había empezado a salir oscura, sucia, pestilente. Ese era un edificio muy viejo. Costaba trabajo creer que el agua que corría por las tuberías, la que salía por la regadera, por los lavabos y los inodoros, antes de llegar a los departamentos, había hecho escala en una cisterna tan sucia. Para poderla limpiar, tuvieron que echar a andar una bomba de agua conectada a una manguera, para que extrajera la mayor cantidad de líquido y entonces poder bajar al interior y hacer el aseo a profundidad. Ante el edificio, la manguera que salía de la cisterna formó un charco verdoso. Eso era lo que había salido del fondo. Era esa el agua que los vecinos habían estado bebiendo, con la que se habían estado bañando por meses. En un momento de la tarde, entró por la puerta del edificio la vecina del 101. Se detuvo ante el agujero en el piso. Miró con curiosidad durante un largo momento. Uno de los trabajadores había ido a la camioneta y ahora regresaba al lugar con un par de escobas que lanzaría al interior de la cisterna. La mujer lo detuvo con un pequeño gesto que hizo con la mano para posteriormente decirle que buscaran bien, a ver si encontraban algo ahí dentro, pues en la madrugada, asegura ella, se escuchan sonidos debajo del edificio. Precisamente ahí, en la cisterna. Lo decía a la vez que señalaba hacia su departamento. La cisterna descansa debajo de su piso. Los sonidos de los que habla la vecina se escuchan regularmente en la madrugada. El hombre seguía con las escobas en la mano. Se había quedado pensando. Su hijo, que trabajaba con él, ya había entrado al agujero. La mujer siguió su camino y entró a su departamento. Alguien te observa en la oscuridad, presenta. Debajo de nosotros. Esa cisterna era enorme. Estaba dividida en 4 grandes cámaras. La primera y la segunda se conectaban por una abertura mediana. La segunda y la tercera se unían mediante una hendidura en la parte inferior de la pared del fondo. La cuarta cámara estaba cerrada con una diminuta compuerta. En el piso aún quedaban 5 o 6 centímetros de agua convertida en lodo con la tierra que se había asentado por décadas. Tallaron las paredes con las escobas y el piso con una máquina de lavado a velocidad. La primera y segunda cámaras de la cisterna habían sido relativamente fáciles de limpiar, ya que había libre acceso a ellas. Pero para pasar a la tercera cámara había que arrastrarse en el piso. Fueron los vecinos los que contrataron el aseo de ese depósito, ya que la dueña había dejado de mandar el mantenimiento del edificio. Por lo tanto, nadie sabía la distribución de las cámaras de la cisterna. De haberlo sabido, hubieran mandado a alguien que pudiera pasar sin tanta dificultad a las últimas cámaras.
Javier hizo un doloroso esfuerzo para lograr deslizarse por completo por debajo de la abertura en la pared. El penetrante olor del agua estancada y podrida entró por su nariz, que estaba a milímetros del suelo. Con los pies se empujaba para pasar, pero el lodo era una resbaladiza superficie que no ofrecía punto de apoyo. Unos minutos intentándolo y comenzó a desesperarse. Se sintió atrapado y súbitamente empezó a pensar en quedarse atorado, sin oxígeno, en pasar al otro lado, a la tercera cámara, y no poder regresar a la segunda, a no poder salir ya de ahí. Cuando se pudo librar y pasar a la tercera sección, sacó la mano para tomar el casco que se había quedado del otro lado. Tenía el brazo completamente estirado y no lograba alcanzarlo. Su padre estaba ocupado y no había notado la dificultad que estaba teniendo Javier. Después de intentarlo durante un rato, sus dedos lo tocaron y pudo jalarlo. Necesitaba el casco porque este tenía una lámpara incrustada. Era la luz que lo ayudaría a hacer su trabajo. El casco también se atoró cuando lo quiso pasar por debajo de la abertura, pero solo era cuestión de rotarlo en la dirección adecuada para poder obtenerlo. Lo jaló y este se le resbaló de las manos. Giró en el piso haciendo un sonido que rebotó en las 6 paredes de la cisterna. Luego se volcó hacia el fondo y lo iluminó. Todo sucedió en cuestión de segundos. Cuando la luz apuntó hacia la esquina derecha, mostró la silueta de una persona. Esta persona huyó de la luz inmediatamente. Javier en ese momento notó un repentino incremento en su ritmo cardíaco. Había algo ahí adentro, con él. Pensó en que su imaginación le estaba jugando una broma pesada. El casco aún estaba a varios pasos delante de él. Para tomarlo tendría que acercarse a eso que había iluminado la lámpara. Pensó en retroceder, en guardar silencio, en hacer movimientos lentos, pero el peor pensamiento que pasó por su mente es que no podría huir de ese espacio fácilmente. Ya estaba deseando no haberse metido ahí. El silencio parecía pender de un hilo. Cualquier ruido se amplificaba 6 veces por el eco. Al no escuchar nada producir algún sonido, decidió caminar hacia el casco. Lo tomó entre sus manos y lo colocó en su cabeza. Miró hacia todas direcciones, apuntando con la luz hacia donde se dirigían sus ojos, pero no encontró lo que creía haber visto. También repasó con la mirada las paredes, con la finalidad de evaluar qué tanto necesitaría tallarlas. La máquina de lavado no cabría por la abertura. Probablemente la pistola alcanzaría a limpiar el piso, pero no el fondo de la cámara. Hasta el final, el acceso a la cuarta cámara. Esta no tenía una abertura debajo de la pared, era una bóveda cerrada. La puerta para pasar está descrita como un cuadrado perfecto, 50 por 50 centímetros. Javier podría hacer que su cuerpo pasara a través de esa puerta, pero no pasarían las cubetas y la máquina ya no llegaría hasta allá. La decisión de dejarla cerrada, así como estaba, y no decir que había omitido una parte de la limpieza, estaba totalmente a su consideración. A final de cuentas, nadie de los que estaban arriba sabía la distribución de las cámaras. Seguramente jamás había sido abierta esta sección del depósito y por lógica tendría que estar limpio. Trabajó en la tercera cámara con los pocos recursos que tenía a su alcance. En pocas palabras, con lo que pudo pasar por el hueco debajo de la pared. Barría el agua sucia hacia la segunda cámara, mientras su padre se estaba encargando de recogerla y desecharla. Terminó su trabajo, se limpió las botas para evitar dejar residuos en el piso y se dispuso a pasar nuevamente arrastrándose a la segunda cámara. Se acostó en el suelo.
Ahora no había lodo, lo cual implicaba por un lado que al impulsarse con sus extremidades no se patinaría. Tendría en el piso un punto de apoyo para conducirse a la siguiente cámara, pero por otro lado, el lodo también lo había ayudado a resbalar y pasar. Estaba ansioso por salir de ahí, tanto que volvió a cometer el error de desesperarse tan pronto se sintió oprimido por la pared que dividía en secciones la cisterna. Su padre estaba lejos de él. Hubiera sido de ayuda si lo hubiera jalado de los brazos, pero sin que el joven lo esperara, alguien, desde la tercera cámara, lo jaló de las piernas. Se raspó la espalda y se golpeó en la nuca, pero el susto no le permitió sentir la carne viva rozando su uniforme. Se quiso levantar, pero el piso aún estaba semihúmedo y solo dio tropezones. No veía por ningún lado a quién podía haberlo arrastrado. Desesperado y asustado como estaba, no iba a poder salir de ahí. Se tenía que tranquilizar. Caminó de espaldas hacia una de las esquinas. La linterna de su casco apuntó hacia la pequeña puerta, que ahora estaba abierta. La miró y la miró, pero no hizo ni un movimiento. Desde las otras cámaras su padre le gritaba. El sonido de su voz parecía estar atrapado debajo del agua. Tenía a sus pies la abertura por la que había intentado pasar hace unos cuantos minutos. Por ahí se extendió una mano y agarró su tobillo. El simple toque le provocó un sobresalto y gritó. Se apartó de la esquina mirando la mano que palpaba el piso, debajo de la hendidura. Era la mano de su padre que no sabía lo que le estaba ocurriendo a su hijo en la tercera cámara. Javier entonces vio la cara de su padre asomado y se tranquilizó un poco. El señor notó la pequeña puerta abierta y preguntó si sabía qué había del otro lado. Javier se agachó y se asomó. Era una habitación. Tenía una silla, una mesa y al fondo había una cama. Todo se veía íntegro. Era una especie de puerta a un pasado intacto. Al mirar hacia todos lados, la luz apuntó hacia una de las paredes. En esta había cadenas y grilletes. ¿En qué momento alguien podría haber entrado a ese lugar? Y si hubiera vivido una persona en ese espacio, no hubiese tenido oportunidad de salir nunca, a menos que vaciaran la cisterna. Ese pensamiento le provocó escalofríos. Cerró la diminuta compuerta. Era en realidad pesada. Fingió que estaba tranquilo y en paz, y solo entonces pudo regresar a la cámara 2, luego a la 1, y junto con su padre salir de ese depósito. Trabajando se les fue la tarde. Cuando estuvieron sobre la superficie, vieron que ya era de noche. Afuera no quedaba nadie esperando a que terminaran. Sacaron todas sus cosas y colocaron nuevamente la tapa de la cisterna en su lugar. El señor tocó la puerta de la vecina del 101. Ella abrió pronto. El hombre le confirmó que habían terminado. Le dijo que ya podían abrir la llave para que se volviera a llenar de agua la cisterna. La mujer los miró a los dos y solo dijo una cosa antes de darles las gracias y cerrar la puerta. ¿Qué? ¿Sí encontraron algo? La dueña del edificio jamás hubiera permitido que alguien vaciara la cisterna, pero para ese momento llevaba 3 meses sin comunicarse con sus inquilinos. Antes de que ella volviera a dar señales de vida, en ese lugar ocurrieron muchas cosas más. Quédate pendiente, activa las notificaciones y entre todos conozcamos el desarrollo de esta historia. Revisa nuestras redes sociales, participa en la conversación
Deja tu comentario y tu opinión, y sobre todo, cuando escuches estos relatos, apaga la luz y deja que la oscuridad acaricie tu rostro. Alguien te observa en la oscuridad.